tocamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, que el siguiente evento era el tribunal de Cristo, la presentación de la iglesia ante el tribunal de Cristo, y después venía las bodas del Cordero. Hoy vamos a hablar del tribunal de Cristo conforme a lo que habíamos programado. Para eso vamos a leer dos versículos. Uno es Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el otro pasaje es la segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre, Señor, necesitamos tener claridad de estos eventos que tú has prometido que van a ocurrir. Pero sabemos también que el pueblo cristiano mucho no ha oído de esto, y el que ha oído seguramente puede tener algunas prevenciones y hasta miedo, Señor. Por eso, Padre, pedimos que tu palabra sea la que ponga paz en los corazones, entendimiento y sabiduría, y sobre todo anhelo por vivir estas cosas. Nos ponemos en las manos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bien, en estos dos versículos que leímos, en ambos se toca el mismo sentido, una frase que dice: compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a empezar por aclarar lo que significa aquí en estos pasajes la palabra tribunal, ahora al principio, y más adelante, casi al final, explicaremos entonces el sentido real de lo que es comparecer, porque ambas palabras hacen que la frase parezca un poco amenazadora, casi como el juicio final. Hay que distinguir, este no es el juicio final, el que la Biblia llama el juicio del trono blanco. Esto es totalmente distinto. El juicio del trono blanco o juicio final es el juicio sobre los que no recibieron a Cristo, sobre los perdidos de todas las épocas. Este es un tribunal para los creyentes en Cristo. Entonces, primero que todo vamos a estudiar el significado de la palabra tribunal. En griego, un idioma que es mucho más rico junto con el arameo y el hebreo, los idiomas en los que fue escrito la Biblia originalmente, los significados son mucho más abundantes, más ricos. Hay más palabras para definir diferentes cosas que en el español solamente corresponden a una palabra, por decir algo. En este caso, la palabra tribunal en español tiene dos significados diferentes en el griego. Dos palabras griegas corresponden a una sola palabra en español, tribunal. La una es criterión. Criterión es el juicio ante un juez, es decir, el individuo se presenta ante el juez para recibir un dictamen judicial, culpable o inocente. Ese no es el sentido de la palabra tribunal aquí, sino que se usa el segundo significado, cuya palabra en griego es bimá. Bimá, que significa una plataforma o tarima con un asiento, como así. En los Juegos griegos de Atenas, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se sentaba el presidente o el juez de esa arena o de ese campo deportivo. Era llamado asiento de la recompensa. Nunca se usaba en términos de asiento judicial. Dijimos entonces asiento de premios o de recompensa. Es lo primero para tener en cuenta. Entonces, lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia es la presentación de los creyentes en Cristo
para recibir un premio. Eso nos quita inmediatamente un peso de encima. Ya podemos respirar profundo y entender que este va a ser un evento muy, si cabe la palabra, agradable para cada uno de nosotros. ¿En qué tiempo va a ocurrir esto? Este evento descrito como tribunal de Cristo ocurre inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, entre el arrebatamiento y las bodas. En algún momento, exactamente no podemos decir cuándo. Sabemos que la iglesia va a durar en años terrenales 7 arriba, mientras dura toda la tribulación. Pero como en la eternidad la medida del tiempo va a ser totalmente distinta, no podemos decir cuánto tiempo va a transcurrir. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta aquí, 2 puntos en cuanto al tiempo. Solo que cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa para reinar, se ve que la esposa ya ha sido recompensada. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:8. Dice allí: y a ella, refiriéndose a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí ya vemos a la iglesia que está a punto de bajar, o está bajando, pero ya viene justificada, viene vestida pulcramente, ya ha sido recompensada, ya toda imperfección ha sido quitada. Y hay 3 pasajes en los cuales las recompensas están asociadas con aquel día, entre comillas. Eso es el día en el cual Él viene por los suyos. Primera de Corintios 4:5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Remarco, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, ojo con eso, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Alabanza. ¿Ven? No hay palabra de castigo por ninguna parte. Es alabanza. Lo que sí muestra aquí es que tendrá que ver con las intenciones del corazón. Tengamos eso en cuenta para más adelante terminar de entenderlo. En la segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este versículo nos habló de una recompensa especial para los que aman su venida. Aman su venida. Que todos los que estén oyendo esta palabra estén en esa tónica espiritual, amando, anhelando, esperando, clamando por la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y en tercer lugar, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, todos se refieren a ese día en que el Señor viene. El primero habla de alabanza de Dios, el segundo habla de una corona de justicia, y el tercero, de los que acabamos de leer, de un galardón. Todos son premios, recompensas. ¿Qué es lo que va a recompensar al Señor? Ya veremos. Lo que estamos tratando de establecer es que esta recompensa tiene que cumplirse entre el arrebatamiento y la nueva manifestación, y todavía más exactamente la cena de las bodas del Cordero. O sea que apenas la iglesia sube, queda en expectativa, no sabemos cuánto tiempo, si inmediatamente o después de algún tiempo corto, viene el tribunal de Cristo, la bimá de Cristo, el sentarse del Señor para empezar a dar galardones y premios a los creyentes. Si bien es cierto que se predica sobre los galardones, no es que se predique mucho sobre la bimá, sobre el tribunal. Es lo que estamos haciendo hoy para aclarar, hermanos, que no solo debemos anhelar
el arrebatamiento, sino el tribunal, igual que anhelamos las bodas del Cordero. Son cosas gloriosas, hermosísimas, que le van a ocurrir a la iglesia. Y esto lo digo con el propósito de estimular a la iglesia de este tiempo, la iglesia que oye la palabra de Dios, la iglesia que tiene la verdadera intención de estar unida con su Señor, al entender todo lo que le espera en el futuro, debe tomarlo como un estímulo, como una invitación a una vida cada vez más cristiana, más espiritual, más santa. La tercera consideración que vamos a hacer es el lugar donde ocurre esta bimá. En 1 Tesalonicenses 4:17 nos recuerda que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Puesto que la bimá viene después del arrebatamiento, entonces necesariamente tiene que ocurrir arriba, en el aire, en el cielo. Tenemos entonces ya empezando a construir todo este pasaje de lo que es el tribunal. Ahora llegamos a un punto que es importantísimo. Vamos a centrarnos en lo que es el examen de ese tribunal, tal como el juez o el árbitro que decía yo se sentaba a mirar quién era el que había corrido mejor para darle el primer puesto, al otro le daba el segundo y así sucesivamente. Esa es la posición de Cristo con respecto a nosotros. Tenemos que tener claro que estamos delante de un Dios justo. Para Él no es lo mismo un cristiano que se ha esforzado para servir al Señor que un cristiano que se ha atemorizado o se ha acobardado o se ha escondido de servir al Señor. Estoy hablando de verdaderos cristianos. Recuerden ustedes que aquí no va a estar toda la iglesia profesante, solamente la iglesia verdadera, la iglesia que hizo el compromiso con Dios. Pero entre los que hicieron el compromiso hay toda una escalera de variantes, desde el más intenso servidor, como Pablo, hasta el más perezosito, por decirlo de alguna manera. Entonces, la base del examen de Cristo no es llevar a juicio por el pecado, que eso quede muy claro. Ya los pecados de antes del nuevo nacimiento, los de después del nuevo nacimiento, o aún pecados no confesados después del nuevo nacimiento, no son el objeto de esta bimá, porque sería negar la eficacia de la muerte de Cristo para limpiar esos pecados. Todos los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados en la cruz a través de la sangre derramada de Jesucristo. No es por el mérito del creyente, no es por el que más se afana, en el sentido de santificarse para limpiarse, para que ser acepto ante Dios. Eso es negar el mérito de Jesucristo. Somos limpios por Jesucristo, lo que nos esforzamos es en no estorbar la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, aquí aclaramos que el Señor dijo en Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto tiene que cumplirse en el tribunal de Cristo también. Ya llegamos con pecados perdonados, limpiados. Entonces, por eso decía yo que teníamos que entender el segundo sentido de la otra palabra que estaba allí que nos parecía amenazante. La palabra que se tradujo por comparecer podría entonces mejor traducirse por ser puesto de manifiesto. De manera que el versículo de la segunda de Corintios 5:10 debería leerse de esta manera. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. Esto sugiere más bien el propósito entonces de este tribunal.
que es hacer una manifestación o demostración o revelación pública del carácter y de los motivos del cristiano. ¿Me explico? ¿Por qué un pastor predica? Quizás alguno tenga el propósito de traer almas al Señor. Otro tendrá el propósito de discipular esas almas que ya fueron traídas. Otro tendrá el propósito de hacer entender que hay que santificarse. Pero otro más, lo que le interesa es ser reconocido, ser famoso. Y otro más, usar el púlpito como una fuente de ingreso. Otro más, el predicar por vanagloria. Entonces, no es la acción en sí la que va a ser juzgada, sino la motivación, el motivo por el cual cada uno trabajó para el Señor. Por eso dice en la 2 Corintios 5:10, las obras, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, lo que se está analizando son las obras para poder determinar si son buenas o malas, no en su apariencia, no en su resultado incluso, sino por qué fueron hechas. Leamos para eso 1 Corintios 3, 8 al 15. Voy a leer este pasaje. Por favor, concentrémonos aquí porque aquí está explicado las dos clases de obras que el Señor va a mirar. 1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí todos sobreedificamos. El Señor Jesucristo fue el que puso el fundamento. Pablo sobreedificó sobre ese fundamento y recibió revelación. O los que oyeron las predicaciones de Pablo sobreedificaron con él, predicando a su vez en las iglesias. Y nosotros aquí ahora estamos sobreedificando sobre lo que se ha predicado durante 2000 años y además lo que nos corresponde a nosotros mismos. Yo estoy diciendo nosotros, no refiriéndome a los pastores, estoy hablando a cada creyente que ha trabajado para el Señor. Estoy hablando del padre de familia que predica a sus hijos y a su esposa. Estoy hablando de la madre de familia que predica a sus hijos porque es cabeza de familia. Estoy hablando de los padres que predican además a la familia cercana, no solamente la íntima, sino a los tíos, sobrinos, que predica a los vecinos, que predica a los desconocidos. Están sobreedificando, pero el fundamento ya fue puesto. Por eso dice, mire cada uno cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento de la doctrina correcta. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, primer grupo de 3, y ahora viene el segundo grupo de otros 3, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Este no es fuego de juicio, es fuego de prueba. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo no sé aquí cuál fuego es, pero me viene al corazón y a la mente la figura del Señor Jesucristo, más bien el Cordero, manifestándose en Apocalipsis, con ojos como fuego encendido, ojos como de fuego. Puede ser la mirada penetrante del Señor sobre nuestras obras, o la palabra que sale de su boca,
que viene a juzgar la obra que cada uno de nosotros hizo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este es el ideal que debiéramos buscar, hermanos. Que las obras que estamos haciendo como resultado de la fe en Cristo, recibimos a Cristo y entonces obramos en fe, sean para recibir recompensa. Cada cosa que hagamos. Por eso es que nos santificamos. Como hablamos a los demás, como los fortalecimos o los consolamos o los ministramos. Que sea una sobreedificación para recompensa. Pero dice en el versículo 15 lo contrario del 14. Si la obra de alguno se quemare, la obra, ¿sí ven? Él sufrirá pérdida. Pérdida de su obra, perdió el tiempo. Si bien él mismo será salvo. ¿Se dan cuenta? No es un juicio de condenación. Es un juicio de análisis de las obras de cada uno. Aquí serán probados los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los que compartieron la palabra en la calle, en la casa, en todas partes, los que llevaron sus ofrendas y sus diezmos a la iglesia, a la obra carcelaria, a la obra del ancianato, al vecino que no tenía con qué comer. Cada obra de esas será probada. Y entonces algunas de esas obras recibirán recompensa, pero otras serán quemadas. Y fíjense que estamos hablando de buenas obras. Pero como lo que el Señor está analizando aquí es la esencia, o sea, la motivación, algunas se van a perder. Por eso es que es tan importante el corazón limpio para Dios, el ser humilde delante de Dios, el no buscar nada del mundo. Por tanto, el juicio no es para determinar lo bueno o lo malo, sino más bien aquello que es aceptable y aquello que es inútil para la obra de Dios. No es el propósito del Señor castigar a su Hijo por sus pecados, sino recompensar su servicio por todas esas obras que fueron hechas en su nombre. Entonces, el último punto, el más largo que vamos a analizar, es el resultado del examen. Ya vimos cuándo, cómo, dónde, quién. Ahora miramos por qué el examen y cuál va a ser el resultado de esto. En la primera de Corintios 3, 14 al 15 se declara que habrá un resultado doble de este examen. Vuelvo a leer. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir ese así como por fuego? Yo no lo entendía al principio, pero ahora sí. Siento que esto quiere decir lo siguiente. De pronto yo trabajé toda la vida en una obra creyendo que tenía la motivación correcta. Y llego a la presencia del Señor salvo. Pero en vez de recibir galardón por ese trabajo tan arduo mío de 10, 20 o 30 años, se quema. ¿Qué creen ustedes que yo voy a sentir? Pues simplemente que me quemé en el fuego, de alguna manera. Aunque no estoy perdido, es dolorosísimo lo que me está pasando en ese momento. La pérdida de toda una vida de trabajo. Es un fuego de prueba que de alguna manera me produjo dolor, por lo menos pérdida. Lo que determina si uno recibirá o perderá la recompensa es entonces la prueba de fuego. Una prueba que determina el carácter interno. O sea, ¿quién soy yo en realidad? Y mi motivación. Todo el propósito de la prueba de fuego es la de determinar aquello que es destructible de lo que es indestructible o eterno. Por eso es que usaba dos conjuntos de cosas, dos conjuntos de materiales, de construcción. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales indestructibles y los hizo Dios.
Las otras son, aunque las hizo Dios, las usa de alguna manera, las cultiva, puede decir, el heno, la paja y la hojarasca. De alguna manera son cosas que Dios envía, pero el hombre con sus propias fuerzas termina modificándolas. Entonces, la madera del heno y la hojarasca son como un simbolismo, esta podría ser una explicación posible, de los esfuerzos de hombre, donde no se tiene en cuenta el poder de Dios. Es decir, lo que el apóstol está tratando de mostrar es que los tres primeros son materiales que usa el siervo de Dios para darle la gloria a Dios, porque los está usando con la fuerza del Espíritu Santo. Pero los tres destructibles son usados más bien para darse gloria uno a sí mismo, porque fueron hechos con la propia fuerza del hombre. Yo estoy dejando a Dios de lado. Por tanto, entonces habrá dos decisiones en base a esta prueba. Una pérdida de recompensa para aquello que demuestre ser destructible. Las cosas que fueron hechas por el impulso de la carne, para la gloria de la carne, no importa qué hubiera sido el resultado, serán desaprobadas. Tremendo, ¿no? Tremendo que quizás yo invierta tiempo y termine perdiéndolo, aunque me salvé. Puede decirse que pasé raspando. Pero de todas maneras, creo que a todos nos va a tocar un poco de esto. Vamos a tener obras galardonadas y obras perdidas. Por eso, hermanos, estamos viendo este tema, para que cada vez sean mayores las obras en el Espíritu. Pablo, insisto aquí, aclara que él mismo será salvo, refiriéndose al creyente que está siendo presentado ante el tribunal. Aquí no se está hablando de condenación, de pérdida de la salvación. Perdón que repita esto, porque quiero sacar esos espíritus que han rondado tanto tiempo la mente del creyente, que cuando se habla de tribunal de Cristo se ponen lívidos, pálidos y temblorosos, como si se estuviera hablando del juicio final. Esto es totalmente distinto. Nos decía aquí la palabra entonces que había una recompensa para lo que resulte indestructible, porque el motivo fue correcto, sano. Y las recompensas, mirando la palabra, parece ser de 5 aspectos distintos. Miren, voy a citar solamente los versículos para que ustedes tomen nota y después los busquen. Una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Corona incorruptible. En la primera de Corintios 9:25. Una corona de gozo para los ganadores de almas. En la primera de Tesalonicenses 2:19. Una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas. Santiago 1:12. Cuarto, una corona de justicia para los que aman su venida, segunda de Timoteo 4:8. Hay que amar la venida del Señor. Y quinto, una corona de gloria para la disposición de apacentar el rebaño de Dios, la grey, primera de Pedro 5:4. Esta última corona pareciera reservada para pastores, no, señor, para todos los obreros en la casa del Señor. Y también los obreros fuera de lo que llamamos iglesia. Un padre de familia con corazón de pastor, una madre de familia con corazón de pastor recibirán esta corona de gloria, porque están cuidando la grey del pastor, del Señor, que son los hijos que el Señor le dio a esa pareja. Bueno, algo de la esencia de esas coronas o recompensas se sugiere a través de la palabra en griego para coronas, porque también allí hay 2 sentidos diferentes. Una es la corona del rey y otra es la que se llama Estéfanos, que es una corona que significa victoria en los juegos o un adorno festivo
o una honra pública. Esa es la que el Señor le va a dar a la iglesia en el tribunal de Cristo. Una estéfanos incorruptible, o un estéfanos de gozo, o un estéfanos de vida, o un estéfanos de justicia, o un estéfanos de gloria. Aparte de otras muchas cosas que seguramente también van a ser. Sí, me acuerdo en este momento de la parábola de las minas, donde el Señor dice: por cuanto fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y al otro le dice: autoridad sobre 5 ciudades. Entonces hay varias clases de galardones, de estéfanos. ¿Por qué se hace esa aclaración entre las dos clases de coronas? Porque la corona de poder solamente le corresponde a él. Nosotros vamos a recibir coronas estéfanos, que son premios públicos, reconocimiento, no más. Pero aún así vamos a reinar con Cristo. En Apocalipsis 4:10 se ve el propósito de estos estéfanos, hasta el 11. Primero empecemos por el 4:4, para llegar al contexto. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona, con estéfanos de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos, sabemos por los estudios que hemos hecho, que representan a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel, los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y pasando al 4:10 de Apocalipsis, nos dice: los 24 ancianos, con sus coronas, se postran delante del que está sentado en el trono. Miren, han recibido coronas, pero no son tratados en el sentido estricto igual que el verdadero rey, sino que estos 24 ancianos siguen reconociendo a su Creador y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, se quitan sus estéfanos, sus coronas, quiere decir que se puede recibir más de una, y con eso saludan al Rey. Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Con qué se le está diciendo que Él recibe la gloria? Con los estéfanos. Quiere decir que tus galardones son también para glorificar a Dios, así como lo fueron las obras en la tierra, para que pudieran ser de oro, de plata o de piedras preciosas, reconociendo al dueño de todas las cosas, el dueño de la iglesia, el dueño de la obra, el dueño del principio y del fin. Entonces, en la adoración celestial se llega a glorificar a Dios con los galardones, con los premios. Los premios no los recibimos para glorificarnos a nosotros mismos, sino para seguirle dando la gloria a Dios. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mi inteligencia, mi capacidad para memorizar o para enseñar, mi capacidad para convencer, mi capacidad para ser simpatiquísimo, todo eso pertenece al Señor. E incluso lo que no me parece a mí tan bueno, entonces, que soy pesado al hablar, que soy largo, eso también el Señor lo dio. Lo hizo así para poner a prueba a los que oyen a veces. Entonces, todo pertenece al Señor. Por eso es que no debemos juzgar antes de tiempo. Y ya casi para terminar, hermanos, entonces, entender que el acto de colocar la señal de esa recompensa, los estéfanos, a los pies de aquel que está sentado en el trono, por sí solos son un acto de glorificación. Hay que entender eso. Nuestra vida continuamente aquí y allá tiene que ser con ese propósito. Glorificar a Dios nunca terminará. Siempre todo lo que Él nos dé será para devolvérselo con una reverencia. Y
inclinándonos, ponerlo delante de Él y decirle, Señor, esto tú me lo diste, esto es tuyo. Gracias, Señor, porque me lo diste, pero es tuyo. Mientras mayor sea la recompensa, mayor será la capacidad de darle gloria a Dios. Entonces, todo esto se convierte en una sola cosa. El tribunal de Cristo es la reunión de los santos de la iglesia con el propósito de reconocer a aquel que nos arrebató, que nos permitió vivir la vida en la tierra para santificarnos y que ahora llegamos a servirle allá en el cielo por toda la eternidad para darle continuamente el reconocimiento. Darle la gloria es eso, darle el reconocimiento al dueño de todas las cosas. Voy a cerrar con un pasaje que está en Daniel 12:2 al 3, para que les quede claro, hermanos, por qué es necesario que busquemos el crecimiento de la vida espiritual y la multiplicación de esa obra, como bien dijeron los apóstoles cuando se acercaron a aquel que les pidió una moneda en el templo, y ellos, los apóstoles, dijeron, de gracia recibimos, de gracia damos. Quiere decir, Dios nos lo dio, entonces nosotros damos como Dios nos lo dio. Todas las cualidades que yo pueda tener son para ponerlas al servicio de Dios. Toda la abundancia interior y exterior son para glorificar a Dios. Mi tiempo, mi dinero, mis capacidades. Daniel 12:2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible. Vergüenza y confusión. Qué terrible. Por haber escogido mal. Nosotros escogimos al Salvador. Entonces vamos a ser despertados. ¿Para qué? Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El día más soleado que uno se puede imaginar se queda pálido ante el resplandor que el Señor quiere darnos. Es su gloria, para que después se la devolvamos a Él. En su sabiduría, hermanos, lo mismo que el sol nos da vida y calor, y nosotros salimos a disfrutar de esa presencia del sol en nuestra vida. Es lo mismo con Dios. Entonces reconocemos el brillo, la gloria y la vida que da Dios, y entonces nosotros tenemos más vida y calor. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ay, este es el versículo de los pastores. No, hermanos, es el versículo de todo aquel que recibe de gracia y da de gracia, de todo aquel que ha visto su vida transformada por el Señor, mucho, poquito o nada, no importa el tiempo que lleve, pero ya quiere darle a otros de ese mismo crecimiento. Enseñar la justicia a la multitud. La multitud puede ser tu familia, o puede ser tus desconocidos, o puede ser en tu iglesia. Resplandece, hermano, entonces, sabiamente. Deja que el Señor resplandezca en ti, que te llene de su gloria y que un día te esté dando galardones porque comprendiste la tremenda vida eterna que nos espera. Esto es apenas arrancando. Estamos aquí en el cielo y ya estamos recibiendo galardones de gloria, brillo de Dios para devolvérselo a Él. ¿Qué más no podrá ocurrir? ¿Qué más ocurrirá allá? ¿Qué cosas tan grandiosas veremos allí y nos gozaremos continuamente? Te invito, hermano, a que limpies tu vida como santo, agradable a Dios, entendido y sabio, que quiere vivir solamente con ese propósito, el de agradar a Dios y darle la gloria a Él. Padre, te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esos infinitos regalos, por
tan tremenda visión, Señor, para nuestro futuro, que ya es pronto, Señor. Esto puede ocurrir en los próximos días. Podemos ser arrebatados y después llevados a este asiento de recompensa, Señor, donde tú allá nos vas a mirar con ese infinito amor y vas a decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, yo te voy a premiar con mucho. Padre, en el nombre de Jesús, bendice los oídos que quieren oír, Señor. Bendice el corazón que quiere recibir. Bendice la mente que quiere entender. Y bendice la vida que te quiere agradar a ti. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.